Bueno, ahí está grabando. Como les decía, vamos a ver la clase de compost, ¿cierto? Primero que todo, entender, comprender qué es el suelo, o sea, que cómo vamos a definir el suelo, porque el compost es un proceso que se genera naturalmente en el suelo. Nosotros, como humanos, ¿cierto? Que manejamos agroecosistemas, manejamos recursos naturales, hemos podido tomar, ¿cierto?, ese proceso natural del suelo y modificarlo para obtener eh, un proceso mucho más eficiente para la transformación de materia orgánica en actividad biológica. Ya, eso es lo importante del compost. Muchas veces creemos que el compost es un fertilizante y en realidad no lo es. Es, como bien se señala, un mejorador del suelo, pero no porque incremente significativamente la cantidad de nutrientes, aunque sí lo hace, pero su mayor importancia radica en la actividad microbiológica que otorga, ya que es esta actividad la que genera mineralización de los nutrientes en el suelo. Ya, muchas veces en el suelo los nutrientes están presentes, pero no están biodisponibles. La forma de volverlos biodisponibles, la forma de biodisponibilizarlos, se llama mineralización. Y ese proceso lo llevan a cabo las enzimas de los microorganismos principalmente que habitan el suelo, ¿ya? Porque el suelo es un complejo, es un escenario muy complejo, es la base de, de nuestra existencia, por así decirlo. ¿Ah? Sin ir más lejos, eh, religiosamente hablando, Adán, cierto que es el primer hombre en la Biblia, el primer testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por un lado está el hombre que es Adán, y por otro lado el suelo cultivable que es Adamá. Entonces, de alguna forma, eh, a nivel epistemológico o directamente de la etimología de las palabras, se ha asociado siempre la existencia del hombre al suelo. Filosóficamente hablando, en la antigua Grecia se denominaba al hombre homo, ¿cierto? En el idioma latín. Y suelo cultivable es humus. Entonces, esto, como les digo, es bien importante. ¿Ya? En cada uno de los elementos están en este momento formando su cuerpo, ¿cierto? Alguna vez pasó por el suelo. En algún momento tuvo su ciclo en el suelo, ¿ya? Somos suelo, ¿no? A partir de eso. Bueno, el suelo es una mezcla, ya, de todas las posibles esferas que se conocen en la Tierra, ¿no? Sabemos que tenemos una parte sólida de piedra que denominamos litósfera, todas las rocas, ¿cierto? Todos los minerales. Sabemos la importancia del agua, por lo tanto la llamamos hidrósfera. Sabemos la importancia de los gases, ¿cierto? El intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, el nitrógeno que hay en el ambiente es importante, por lo tanto, la esfera biológica de la atmósfera y por último la vida. ¿Ya? El suelo no sería suelo si no hay vida. Todos los ciclos eh, son consecuencia de la actividad biológica.
todas las transformaciones son consecuencia de la actividad biológica. El suelo no sería suelo, el suelo fue formado por la actividad biológica. ¿Ya? El suelo es actividad biológica también. Por lo tanto, este complejo se denomina pedósfera. ¿Ya? El suelo es la pedósfera. Si, no, si es desierto y no tiene vida, no es suelo. Ya es mineral, ¿cierto? Mineral con agua o con aire. ¿Ya? Si no tiene aire, está todo comprimido, no sirve tampoco, ¿cierto? No es suelo. Si no puede llegar agua, no, ¿cierto? Ustedes supongo ya vieron cosas básicas de la agronomía como que es un suelo friable, ¿cierto? Un suelo eh, perfecto para la agricultura, ¿cómo sería? Sería un suelo que tenga 50% de espacio poroso y 50% de espacio sólido, ¿cierto? Como litósfera. De ese espacio sólido, al menos un 5% sea materia orgánica, ¿cierto? Y el otro 45% eh, sea roca. Y el otro 50% dividido en 25% aire y 25% agua, ¿cierto? Ese es el suelo perfecto. Pero en ese 5% de la materia orgánica van a tener materia orgánica que está en proceso de descomposición, ¿ya? Materia orgánica muerta, por así decirlo, que nunca deja de estar activa. Y también van a tener biomasa, que es materia orgánica viva, ¿ya? Organismos, microorganismos que están ahí interactuando. Ellos, además de transformar la materia, también están transformando este ambiente, ya que generan condiciones redox bien específicas o condiciones de liberación de exoenzimas eh, o cambios en el pH van a estar modulados muchas veces también por la actividad microbiológica. Bueno, esta actividad microbiológica va a responder a distintas esferas biológicas o a la escala en la cual van a generar impactos dentro del suelo, ¿ya? Estas esferas biológicas o donde vive la vida, donde se desarrolla la vida en el suelo, se ha estudiado en base a una clasificación de 5 principales esferas biológicas, ¿ya? Por un lado, la detritosfera, que implica la primera capa de suelo donde está todo el detrito o el material orgánico fresco que tiene que entrar a descomposición, ¿cierto? La primera capa donde caen la hojarasca, donde caen los animales muertos, ¿cierto? Donde caen las, las fecas, ¿cierto? De las actividades metabólicas de otros animales, ¿cierto? Donde caen también las semillas y los frutos que tienen que descomponerse. Bueno, esa es la primera capa, que es no mayor a 3 5 centímetros en la mayoría de los suelos ricos, ¿cierto? Hay, bueno, suelos que ya no existe la detritósfera, un suelo desnudo ya no tiene detritósfera, pero no, vámonos a un suelo normal, ¿cierto? Uno va a un bosque, a una selva, va a tener siempre esa primera capa de detritósfera, ¿ya? Bueno, luego existe la drilósfera. En la drilósfera es el movimiento de las lombrices, ya de la macrofauna, estas lombrices que se mueven tanto horizontalmente como verticalmente en el suelo, van dejando tras de sí canales y en esos canales hay intercambio gaseoso. Cada intercambio gaseoso cambia las condiciones de óxido reducción en el suelo, generando cambios también en la biodisponibilidad de elementos. Además, también se sabe que el paso de la lombriz va generando eh, mucus, ¿cierto? Una especie de mucosa que alimenta y reactiva a las bacterias y hongos. Es súper importante. La drilósfera como esfera biológica es importante justamente por eso. Por otro lado está la porósfera, ¿cierto? Son los poros que se encuentran en el suelo, donde también hay condiciones de intercambio gaseoso,
de agua que está capilar, ¿cierto? Eh, por donde se mueven también organismos de tal o cual tamaño, como muchos ácaros o colémbolos, ¿cierto? Organismos pequeños que se mueven por los poros del suelo, que se alimentan de hongos y bacterias que están pegadas al sustrato y que a su vez al moverse esos organismos están distribuyendo materia orgánica porque ellos también se están excretando o están distribuyendo inóculos de bacterias y hongos que son sus esporas, ¿cierto? Al moverse entre poro y poro donde hay tal o cual bacteria o hongo. Por otro lado está la agregatosfera, que es cuando el suelo se agrega, ¿cierto? Ustedes saben de física de suelo que las partículas arena, limo y arcilla se estructuran de tal forma de formar agregados, ¿ya? Cada agregado va a ir generando espacios entre agregados o va a ir generando estructuras un poco más grandes, ¿ya? El agregado va a permitir cierta colonización o distribución de tales o cuales organismos, por lo tanto también es considerado otra esfera biológica también. Y por último está la rizósfera, que es este espacio que deja la raíz cuando a medida que va creciendo, la raíz que va penetrando el suelo, esa raíz que en algún momento muere, deja ese espacio para que ingresen otras raíces y sigan profundizando el suelo, ¿cierto? Es como una forma pasiva que tienen las plantas de eh, labrar el suelo naturalmente junto con las lombrices, ¿cierto? Que en el tiempo van generando las condiciones físicas primordiales y necesarias para la generación de poblaciones cada vez más diversas de plantas, principalmente, ¿ya? Las raíces son bien importantes porque las raíces liberan mucho del carbono que la planta absorbe en la parte aérea. Ya una planta tiene una rizósfera y una canopia. En la canopia es lo que se observa sobre el suelo. Siempre la canopia va a ser una manifestación de lo que primero está ocurriendo abajo. De nunca olvidarse que más de la mitad de la planta está bajo el suelo. De hecho, el funcionamiento del cerebro de las plantas, como se ha hablado Mancuso al menos, que es el principal investigador de eso, dice que se encuentra en la parte de las raíces, ya es donde las plantas se comunican con otras plantas, con otros hongos a través de las micorrizas. Entonces, la rizósfera también es muy importante. A nivel energético, el más importante, debido justamente a esta inyección de carbono que hacen las plantas desde la parte aérea, absorbiendo dióxido de carbono del aire, imagínense y poder llevarlo al suelo. Eso es importantísimo. El suelo es la única forma en la cual podemos volver a guardar todo ese exceso de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera en este momento. Ya es bueno para nosotros, para el suelo, que el carbono esté ahí. Es malo que esté en la atmósfera. ¿Ya? Por eso es tan importante este tema. Las plantas pueden llegar a liberar en la rizósfera hasta el 40% de todo el carbono que están absorbiendo en la parte aérea, imagínense. Nosotros que nos han enseñado toda la vida que la importancia es que todo ese carbono se vaya a los frutos que estamos cosechando, nos damos cuenta que en realidad la planta tiene eh, otras prioridades, ¿cierto? Y tiene que ver con el funcionamiento al final de todo el sistema ecológico que es el suelo, ya el sistema más importante en la vida del planeta, al menos de la vida terrestre. Bueno, entendiendo qué es el suelo, podemos entender cómo este madura en el tiempo, ¿ya? A medida que va acumulando materia orgánica y va acumulando actividad microbiológica y actividad biológica en general, un suelo es más maduro. Un suelo maduro es un suelo que tiene
una compleja red trófica, ¿cierto? Incorporada. Es un suelo muy dinámico, es un suelo muy diverso, tanto en especies de plantas como en especies de microorganismos, especies de animales, especies de hongos, especies de bacterias, especies de protozoos, de todo. ¿Ya? Nosotros tenemos, por un lado, un suelo muy maduro, ¿cierto? Como les decía, donde se aparece ese horizonte cero, que es en realidad la detritósfera, ¿ya? Después aparece también ahí una raíz que va formando toda esa rizósfera. Eh, Vemos cómo las lombrices se mueven, ¿cierto? Y van dejando también su canal. Vemos cómo tenemos ácaros, pseudoescorpiones, nemátodos, ¿cierto? Que se mueven en los poros de la porósfera. Y en general y vemos cómo el suelo está estructurado, ¿cierto? Tiene una parte más sólida, tiene entre medio unas piedras y tiene también suelo muy fino, mullido, ¿cierto? Entonces esa estructura es también la agregatósfera, esos agregados. Vemos que de atrás para adelante es como la naturaleza va madurando el suelo. Ya era suelo desnudo, después empezó a tener un poco de vegetación sobre sí mismo, ¿cierto? Se parte con líquenes, después con briófitas, con pteridófitos o helechos, ¿cierto? Para después pasar a plantas verdaderas o plantas vasculares. Eh, Y en ese camino va a ir acumulando también materia orgánica, actividad microbiológica, agua. Mientras más carbono tiene el suelo, más capacidad de retención de agua. Y la naturaleza viene en un ritmo de atrás para adelante, ¿ya? Pero después vienen los humanos a modificar los agroecosistemas y empiezan a simplificar el sistema, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que nos enseñen que la agricultura es un monocultivo. Ya estamos mal enseñados a eso, ¿cierto? Hoy en día ya se sabe que mejor forma de hacer agricultura tiene que ver todo lo contrario con los monocultivos. Pero eso es tema de otros ramos que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, en general, nosotros tomamos un suelo que es muy rico, muy diverso y lo vamos simplificando. Y ahí llegamos de nuevo al otro. Eh, Tenemos problemas de fertilidad, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le metimos un poco de fertilizante. Si tenemos problemas de estructura, bueno, metámosle tractor. Entonces, hemos logrado solucionar en base a subsidios energéticos que son muy caros además, energéticamente hablando para el agroecosistema, procesos que naturalmente ya se dan, ¿cierto? Entonces tenemos que recuperar esos procesos. El compostaje es una forma de hacerlo. No solo es una forma, como les digo, de reciclar un montón de residuos que para muchos de nosotros a lo mejor es basura, ¿ya? Que a lo mejor ahí quemándola sirve más, ¿cierto? Cuando en realidad podemos transformarlo en una receta mágica para incrementar la vida en el suelo, ¿ya? Si ustedes quieren una solución real para el cambio climático y el calentamiento global, no es más que esto, ¿cierto? Que meterle compost al suelo. No, no hay otra forma cuantitativamente más importante. ¿Ya? Esa es una realidad. Por lo tanto, nosotros tendemos a disminuir la complejidad asociada al sueño. ¿Ya? La idea es ir a lo contrario, volver al camino natural de complejizar los suelos. Ese es el llamado que hubo el Año Internacional del Suelo. De hecho, este año va a haber, ahora en octubre, van a empezar los seminarios internacionales en biodiversidad del suelo, buscando, esto es muy nuevo, la mejor forma
de solucionar casi todos los problemas que en este momento nos aquejan. Y resulta que efectivamente está en incrementar nuevamente la vida del suelo. En los últimos 50 años hemos desertificado. Desertificación de suelo significa eh, eliminar, ¿cierto?, la actividad biológica. Eso es en realidad desertificar. En los últimos 70 años, mejor dicho, hemos desertificado más territorio que todo el territorio de Estados Unidos y Canadá juntos en el mundo. Ya como dato les dejo. Entonces no podemos seguir en ese ritmo. Ese dato era del 2005, imagínense. Por eso se los actualicé a 15 años después. Imagínense cuánto debe ser eso. Debe ser mucho más. Bueno, ahí tienen distintas esferas biológicas, más o menos se entiende la idea, ¿cierto? Lo que es un suelo complejo, un suelo lleno de vida, donde tenemos microorganismos, microfauna, mesofauna, macrofauna y megafauna, ¿cierto? Porque así es como se clasifica la biota en el suelo, dependiendo del tamaño del eh, adulto, ¿cierto? El ancho del adulto, que es el que se va a mover a través de los poros, el espacio que necesita para moverse de alguna forma. De acuerdo al espacio que necesita para moverse, se clasifica la fauna en el suelo, ¿cierto? La biota. Entonces tenemos la microflora, que sabemos que son microscópicas, en general algas, hongos, bacterias, ¿cierto? Tenemos la microfauna, que es menor a los 0,2 milímetros, la mesofauna que se encuentra entre los 0,2 y los 2 milímetros, y la macrofauna que es mayor a los 2 milímetros, ¿cierto? Hasta 4 milímetros, porque después está la megafauna, que es mayor a los 4 milímetros, ¿cierto? Entre 2 y 4 milímetros, entonces sería la macrofauna. Para estos autores, ¿ya? Lavelle es el hombre gusano, por así decirlo. Es el investigador más importante que hay en ecología del suelo y justamente es muy importante porque él ha estudiado a los organismos más importantes cuantitativamente en la ecología del suelo, que son las lombrices, ya justamente la macrofauna. Las lombrices son las reinas en el suelo, ¿ya? Y Patrick Lavelle, que es un francés, escribe muy lindo respecto a la ecología del suelo. Si ustedes quieren aprender de estos temas, lean a Patrick Lavelle, ya es un científico de los... No muchos científicos escriben bien, ¿cierto? Leer a Patrick Lavelle es muy interesante. Bueno, como les decía, la microflora son estos organismos, hongos, bacterias, actinomicetes, ¿cierto? Esta es la mesofauna, organismos que se mueven entre los poros, ¿cierto? Ácaros, olivátidos, colémbolos, proturos, dipluros, infilos, enquitreidos. Son muchos, ya son muy diversos, son hermosos estos organismos, son puntitos a la simple vista de las personas. A lo más vamos a ver colémbolos, ¿cierto? Como ven ustedes en esa foto del organismo azul, saltando por ahí en el pastito, ¿cierto? Cerca de la piscina. Van a ver unos bichitos chiquitos, pero en general se ven como puntitos caminando en la mano cuando uno toma suelo muy bueno, ¿ya? Si tienen buen ojo y son muy curiosos, los pueden ver a simple vista. Ahora, si son curiosos, si les gusta la lupa, ponerse a ver estos bichos es un camino sin retorno. Se lo digo por experiencia propia, ¿ya? Y los inquitreidos, que son lombrices chiquitas, son también eh, anélidos oligoquetos, ¿cierto? Cuando aprendan zoología, van a tener ese curso de zoología. Ahí aprender un poco de la clasificación de todos estos organismos, ¿cierto? Y proturos y dipluros, que son las fotos que están ahí, ¿ya? Estas son fotos propias, estos son bichitos que viven aquí en la séptima región, ¿cierto? Son bichitos que tomé para la tesis. Tenemos ahí colémbolos, ácaros olivátidos y arriba del colémbolo hay un ácaro predador, ¿cierto? Un parasítide que se llaman. Estos bichos son temas, son muy comunes, hay muy diversos también. ¿Ya? En un puñado de suelo pueden llegar a encontrar 120 de esos bichos, ¿ya? Aunque ni los vean.
por cada paso en un buen suelo, ustedes están aplastando miles de esos bichos. Entonces, no tienen idea que existen, ¿no? Bueno, en estos bichos está la importancia de nuestra vida, porque ellos son los que de alguna forma están movilizando toda la materia orgánica en el reciclaje de nutrientes. Esta es la macrofauna, como les decía, la más importante cuantitativamente hablando, en especial las lombrices. Ya ellas son las reinas. Tenemos tres tipos de lombrices: las lombrices, eh, ¿cómo se llaman estos? Las anésicas, las epigeicas, ¿cierto? Y las endogeicas, ¿ya? Endogias y epigias. Las epigias son las que viven en la detitófera, ¿cierto? En la primera parte. Son lombricitas chiquitas que viven eh, en la hojarasca en descomposición, en la primera capita. Las endogias son un poquito más móviles, más grandes y se mueven también tanto eh, verticalmente, no tan profundo y mucho horizontalmente, ¿ya? Son en general las más comunes. Y hay otras que se llaman anésicas, que son más grandes, o sea, son más gordas en realidad, son más cortas y más gordas y son mucho más profundas. Esas se mueven casi solo horizontalmente y son muy importantes porque movilizan mucha de la materia orgánica de la parte de arriba hacia la parte más inferior del suelo, que es la parte más pobre en materia orgánica, ya por eso son tan importantes también a nivel ecológico. Y además también tenemos isópodos, ¿cierto? Esos bichos bolitas que son crustáceos, ¿cierto? También tenemos esos 100 pies o 1000 pies, tenemos estas larvas de coleóptero, tenemos también babosas, ya ahí tenemos hormigas, todas esas que son muy importantes también en el movimiento de organismos. Imagínense que las hormigas son tan importantes que a nivel de biomasa son la misma biomasa de la suma de todos el resto de los animales. Imagínense, todos los animales del Amazonas, pésenlos y por el otro lado pesen solo a las hormigas y las hormigas ganan. Ese es un dato escalofriante del poder de las hormigas en el Amazonas. ¿Ya? Así que para que vean más o menos la importancia que tienen en procesar la materia orgánica. Imagínense que en la naturaleza, más del 95% de la biomasa vegetal que se genera o la productividad primaria neta pasa al reciclaje de nutrientes. Solo el 5% va a ser consumido por los herbívoros, ya sean organismos, animales más grandes o insectos, ya herbívoros. La gran parte de toda esa vida se la tiene que reciclar el suelo. Ya, esa es la realidad, el 95% de todo lo que se genera en el mundo. Y todos estos bichos son. Imagínense, como les decía yo, son diversos, sí, muy diversos. Imagínense que en un gramo de suelo pueden tener hasta 10 ácaros, ¿ya? Pueden tener 100 nemátodos, pueden tener 100.000 protozoos, más de 100.000 algas, ¿ya? Más de 1 millón de hongos, más de 100 millones de actinomicetes y más de 1.000 millones de bacterias en un gramo de suelo. Entonces es importante comprender que en la biodiversidad del suelo en realidad está la llave, ¿cierto? La caja de Pandora, como se dice. Y no solo son importantes a nivel de diversidad, sino también como abundancia, ¿ya? Imagínense que en 15 centímetros de profundidad, ¿cierto? En una hectárea podemos encontrar hasta 1.500 kilos de... Imagínense, solo a 15 centímetros de profundidad, 1.500 kilos de lombrices por hectárea, 150 kilos de ácaros, hasta a nivel de biomasa, 15.000 kilos de hongos en el suelo. Imagínense, ¿no? Es una locura. Por ejemplo, hay gente que se le ocurrió medir esto, hicieron un, un estudio de macrocosmos que se llama, y como en un domo donde recrearon condiciones de la diversidad y la midieron por un lado lo que se conoce de diversidad global,
en bacterias del suelo, que son 6.000 al menos, 1.050 protozoos, 20.000 colémbolos, imagínense, 20.000 colémbolos, o 45.000 ácaros, 45.000 ácaros. Yo aquí en la séptima región nomás encontré como 160 y tantas especies de ácaros, una locura. En Quitreidos, 143 especies, imagínense. Solo en United Kingdom, Reino Unido, habían 200 especies de nematodos, 300 especies de colémbolos. Ahí donde ellos hicieron el estudio de microcosmos, encontraron 130 espacios, 140 especies de nematodos. Se estima que al menos tenían 500, ¿cierto? De bacterias se estimó que al menos tenían 5. Cuantificando organismos del suelo es todo un tema. Eso lo vamos a ver creo que en ecología y biodiversidad. Les voy a enseñar técnicas de cómo se cuantifican estas cosas ya. Bueno, estos organismos, como les decía, viven en distintas esferas biológicas dependiendo de su tamaño. Entonces, el tamaño del poro es el tamaño de los organismos que van a estar viviendo ahí, ¿cierto? Entonces, desde una micra en la cual pueden vivir bacterias hasta 10 centímetros que pueden llegar a tener ciertos organismos así de grandes, ¿cierto? Vamos a tener todo eso en todo tipo de suelo. Entonces, a diferencia de los poros, o el tamaño de los poros, van a haber diferencias en la biodiversidad que ahí se va a poder albergar. ¿Ya? Al menos ahí se entiende entonces qué tipo de organismos podemos esperar o no en ciertas propiedades físicas o estructurales del suelo. Bueno, este suelo, que tiene su propia biodiversidad, tiene esta biodiversidad estructurada tróficamente, ya, porque aquí hay todo tipo de consumo, ¿cierto? Tenemos productores, como tenemos descomponedores primarios, descomponedores secundarios, como tenemos predadores, y así toda una cadena trófica, ¿ya? En la más simplificada que hizo Scoop, indica que de los residuos vegetales que pueden llegar a caer, algunos pasan a detrito, ¿cierto? Que es un estado de descomposición previa por desecación o por oxidación, ¿cierto? Como la hojarasca seca, que cuando cae se empieza a transformar en detrito. Que en general son las moléculas que son más fáciles, más difíciles de descomponer. Ya por las moléculas que son fáciles de descomponer, hay incluso algunas que son solubles, se van a solubilizar hasta con la misma caída del agua de lluvia. Ni siquiera vienen los organismos ahí y le sacan esos nutrientes, sino que simplemente son solubles. Pero hay otros que son insolubles y que son difíciles de atacar, entonces eso se transforma en detrito, ¿ya? Porque un residuo vegetal va con todo. Entonces hay organismos como los decomponedores primarios que se alimentan directamente del residuo vegetal. Pero muchos no se pueden alimentar directamente del detrito. Entonces al detrito lo atacan los hongos y bacterias, que son los que pueden obtener estos nutrientes que no son de tan rápida asimilación o disponibilidad como en los residuos vegetales, ¿cierto? Que ahí está todo, los azúcares, las proteínas, los aminoácidos, está todo fácil de atacar, entonces los componentes primarios prefieren irse ahí. En el detrito en general va a haber celulosa, lignina, ¿cierto? Hemicelulosa, no muy interesante, ¿ya? Pero sí existen hongos y bacterias que lo van a poder descomponer. Y están los descomponedores secundarios, que son estos organismos que yo les decía que por un lado podían comerse directamente el detrito, y pueden comerse también a las bacterias y a los hongos que están sobre el detrito, ya, porque ellas también van a tener transformaciones eh, y disponibilidad de aminoácidos distintos, ya. Cada transformación metabólica va a significar una nueva calidad en el sustrato. Entonces,
Para el descomponedor secundario tal vez le conviene más comer los hongos y bacterias que se están alimentando del detrito que comerse el detrito. ¿Ya? Ahora estos son súper importantes porque de alguna forma son los que están movilizando y sembrando de alguna forma este inóculo de hongos y bacterias en el resto del sustrato. ¿Ya? Y están los depredadores, que van a estar alimentándose tanto de los descomponedores secundarios que se alimentan del detrito y de las bacterias, como de los descomponedores primarios que se están comiendo directamente los residuos vegetales, ¿ya? Que serían estos ácaros predadores que yo les decía, los ácaros parasitoideos. Bueno, hay varias familias, el de la foto era un parasitoideo, pero bueno. Los oribátidos son en general descomponedores secundarios. Aquí tenemos un poco más de lo mismo, un poco más, no tan simplificado como de SKU, ¿cierto? Donde muestra, ¿cierto?, toda la cadena trófica energética desde los rayos del sol, cómo fueron asimilados a través de la fotosíntesis por esta planta, que luego deja materia orgánica que empieza a descomponerse, ¿cierto?, a transformarse en detrito, que es atacada por organismos más pequeños, ¿cierto?, que pueden ser también a su vez consumidos, ¿cierto?, por otros organismos más grandes y hasta llegar a las cadenas superiores, ¿cierto?, de predadores complejos, ¿cierto? Así se mueve la energía en el suelo. Ya. Eso por un lado, ¿cierto? El suelo tiene vida, esta vida se estructura de tal forma con el fin, ¿cierto?, de mover nutrientes a medida que se intercambia energía, ¿cierto? Todo proceso metabólico va a generar movimiento de materia, ¿cierto? Todo traspaso energético implica movimiento de materia, ¿ya? Por lo tanto, esa capacidad que tiene el suelo y la biodiversidad de él de transformar la energía es la que nosotros vamos a utilizar para fabricar compost. ¿Ya? No podemos fabricar compost si no tenemos unos microorganismos activos y un suelo rico en materia orgánica. O sea, partimos de la materia orgánica. ¿Ya? Vamos a la definición de qué es entonces un compost. Para la norma chilena, es un proceso físico, químico y microbiológico de transformación de la materia orgánica, producida en condiciones aeróbicas. Esto es importante. Termófilas, ¿cierto? También es importante. Cuyo resultado es generar compost. Además, se libera dióxido de carbono, agua, calor y se higieniza el material final, ¿cierto? Debido a la alta temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Ya qué es el compost? Que dice ahí que es una respiración biológica. Bueno, primero tiene que ser aerobio, ¿cierto? Por eso el ingreso importante de oxígeno. Como hay organismos que están metabolizando, son organismos que van a transformar el carbono y van a liberar dióxido de carbono, ¿cierto? Van a oxidar carbono. Entonces, por eso se libera dióxido de carbono. Al liberarse dióxido de carbono, se va a generar energía calórica, eso también se libera. Y libera agua en forma de vapor de agua, ¿ya? Para que esto se lleve a cabo es necesario tener materia orgánica, ya materia orgánica bien diversa, lo más diversa posible. O sea, que sea un alimento completo. O sea, que esto contenga carbohidratos, compuestos fenólicos, compuestos nitrogenados, grasas, cera, resina, cualquier otro compuesto orgánico. ¿Ya? Además, minerales, agua y lo más importante, microorganismos. Si ustedes no le meten microorganismos, no inoculan microorganismos con suelo activo, con otro compost activo, el compost nunca se les va a activar. O sea, tienen que ingresar estos bichos. Aquí lo importante son los bichos, nunca se olviden de eso. Es secundario el tema de la fertilización. Lo importante son los bichos. ¿Y qué van a generar ustedes? Compost. ¿Qué es compost? Una mezcla, ¿cierto?, entre materia orgánica, humus. No es lo mismo la materia orgánica que el humus, ¿cierto? El humus es un
una materia orgánica mucho más procesada, mucho más biodisponible, que sí es muy importante cuando hablamos de fertilidad para el intercambio, más que como eh, fuente de nutrientes, ¿cierto? Por eso un mejorador de suelo. Además de ciertos minerales, agua y también microorganismos. También es importante meterle al suelo microorganismos. Es lo más importante en realidad, ¿cierto? Por lo que yo les decía de que en el suelo muchas veces van a tener presencia de muchos nutrientes, pero que no van a estar biodisponibles hasta que lleguen los microorganismos a hacer su trabajo. Bueno, el compost es un proceso biológico, ¿ya? Lo he dicho mil veces porque quiero que en realidad se les quede grabado para siempre, ¿cierto? Aquí son los bichos los que trabajan. Eh, Son innumerables microorganismos, ¿ya? Profesor, Y pueden haber, dígame. los, pro- los, los microorganismos pueden llegar por sí solos, ¿cierto? Sí, pero muy poco, muy poco, muy poco es lo que va a llegar. Si usted tiene un compost que a lo mejor ya se estaba pudriendo antes, es muy probable que vayan muchos microorganismos, pero a lo mejor no de la biodiversidad que usted espera. Usted necesita microorganismos de suelo, porque esos son los que están especializados en el ciclaje del nutriente. Por eso cuando se arma una pila de compost hay que considerar la inoculación de microorganismos y puede ser a través de estas dos formas que yo les nombraba o toman un poco de suelo que esté biológicamente activo, ¿cierto? Suelo negro, suelo o con olor a amonio, ¿cierto? Esos suelos que uno sabe que tienen un olor a tierra así buena. O compost ya activo, ¿cierto? Eso es importante, eso se llama pie de compost. Si no se le aplica pie de compost, efectivamente va a haber alguna infección microbiológica, pero no tan eficiente como si usted los inocula directamente. El compost se le va a demorar más, es probable que proliferen microorganismos que usted no espera, ¿cierto? Cuando uno tiene una alta diversidad de microorganismos, entre ellos regulan sus poblaciones, por lo tanto evitan que existan explosiones poblacionales de tal o cual, ¿cierto? Que es en general cuando se producen los problemas de desequilibrios. Eso no ocurre cuando hay alta diversidad, porque como bien indica aquí estos autores, hay bacterias del tipo Streptococcus, del tipo Bacillus, del tipo Pseudomonas, Arthrobacters, actinomicetes del tipo Streptomyces, hongos del tipo Aspergillus, mucor, un montón de protozoos y algas, y estos son los menos, o sea, van a haber muchos más. Eso es solo lo que se considera para el compost. Eh, Cosas importantes a considerar para producir un compost. La relación carbono-nitrógeno. O sea, hay algo que se llama estequiometría ecológica, ¿ya? La estequiometría ecológica es la proporción o relación proporcional que debe existir entre ciertos elementos. Por ejemplo, existe una regla de oro, ¿cierto? Que le llaman la proporción de Redfield, por así decirlo, eh, que tiene que ver con una proporción estequiométrica carbono-nitrógeno-fósforo, que es 1:16, 1:17, 1:12, 1:15, por ahí más o menos se hablan los óptimos, ¿cierto? Dependiendo, hay un óptimo para el suelo, un óptimo para el compost, un óptimo para los microorganismos, pero es muy importante la relación carbono-nitrógeno porque existe esa relación, ese equilibrio natural en esa estequiometría. Y si ustedes cambian esa estequiometría, también se influencia la actividad biológica. De hecho, ayer nomás estaba viendo unos papers de esto, miren, para que me crean, se los voy a mostrar. Eh, y les voy a leer solo una hermosa cita. A ver, miren, aquí se los voy a mostrar. Compartir, que les tenía que compartir esto. Ya, miren, este paper se llama eh, carbono, nitrógeno, fósforo o CNP, ¿cierto? De los microbios del suelo, carbono, nitrógeno y fósforo de los microbios del suelo,
y respuestas a la respiración a las adiciones de materia orgánica y nutrientes. Evidencias de un suelo tropical en incubación. ¿Ya? Acá dice, por ejemplo, acá, mire. A medida que la materia orgánica está descomponiéndose, ¿cierto? Los microorganismos retienen o liberan carbono, nitrógeno o fósforo para mantener un balance estequiométrico, ¿cierto? Aunque el concepto de una homeostasis estequiométrica microbiana ha sido previamente propuesto, las proporciones de carbono, nitrógeno y fósforo de la biomasa microbiana no son estáticos. Y esto puede tener influencias muy relevantes para las actividades fisiológicas microbianas. ¿Ven qué hermoso lo que les acabo de leer? Esto es ciencia de primer nivel. Miren, están viendo un paper del 2018. Imagínense. Así que nada, un lujo. Justo estaba en esto, ayer estaba buscando información de el tema de la dependencia del suelo a la estequiometría carbono, nitrógeno, fósforo, ¿ven? Así que es relevante este tema. A ver, volvamos a nuestra clase. Bueno, ¿se entiende entonces por qué es relevante al menos la relación carbono-nitrógeno? ¿Cierto? Necesitamos iniciar un compost que tenga una relación carbono-nitrógeno entre 1 a 25, o sea, una parte de nitrógeno por 25 partes de carbono, ¿cierto? De una parte de nitrógeno a 35 partes por carbono. Necesitamos también tener una humedad óptima entre el 30 y el 60%. Si la humedad es muy alta, van a haber condiciones de anaerobiosis. Si la humedad es muy baja, van a morir los microorganismos. Entonces tenemos que tener una humedad que esté dentro de ese rango, ¿ya? Es muy importante que la pila de compost esté muy bien aireada, ¿ya? Tiene que tener mucho espacio poroso, tiene que tener por lo menos un cuarto a más de espacio poroso, tiene que ser algo esponjoso, donde se mueva mucho el oxígeno. Si no se mueve el oxígeno, se va a generar condiciones de anaerobiosis y eso deja de ser un compost, eso es un vertedero que se va a pudrir. Si no hay oxígeno comienza a haber fermentación. Cuando hay oxígeno no hay fermentación, hay respiración. Si hay respiración se libera dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces eso es lo importante de un proceso de respiración. También tenemos que tener un tamaño de partícula de un tamaño adecuado, ¿cierto? No podemos poner a compostar un tronco gigantesco, pues sabemos que se va a demorar 20 años o más en descomponerse, ¿cierto? Necesitamos que esto se descomponga en 3 a 6 meses. Entonces vamos a tener el cuidado de que el tamaño de las partículas que vamos a poner que vamos a poner a descomponer no tenga más de 1 o 5 centímetros de ancho, ¿cierto? De tamaño. Ya en general de 1 a 2 centímetros está bien para poner a compostar cualquier cosa. Vamos a tener que tener condiciones de pH cercanos a la neutralidad y condiciones de temperatura ambientales, ¿cierto? Que se van a fluctuar, ¿cierto? Entre los 24, 30 grados hasta en algunos momentos puede llegar a superar los 70 grados Celsius, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos que estar controlando eso porque si se nos pasa, empezamos a eliminar, a matar por calor a la microbiota que está activa, ¿cierto? Por un lado hay microbiota que es termófila, que le gusta la alta temperatura, pero nunca tanto
Entonces ya cuando vemos que nuestro compost está sobrepasando los 60-65 grados Celsius, tenemos que bajar la temperatura. ¿Ya? Si pasa de los 70, se va a generar ceniza, van a morir los microorganismos y ya eso deja de ser compost. Así que importantísimas estas condiciones a la hora de hacer una pila de compost. Como les decía, si nosotros tomamos residuos vegetales con una proporción cercana a lo que buscamos óptimo, de 25-31, ¿cierto? 25 partes de carbono por una de nitrógeno, cuando se pierdan 2/3 del carbono que se va a liberar debido a esta respiración de los microorganismos, el otro tercio que queda va a quedar con una proporción carbono-nitrógeno menor, porque ahora va a tener más nitrógeno por cada carbono que existe, ¿cierto? Entonces ahora va a tener una relación carbono-nitrógeno de 8:12:1. Y eso de alguna forma es lo que tienen las bacterias y los hongos en el suelo. Entonces ese es el por qué se busca que en el compost la proporción carbono-nitrógeno se inicie en esos valores, para poder llegar a una proporción final de carbono-nitrógeno muy cercana a los hongos y bacterias. O sea, ojalá casi sean puros hongos y bacterias después de ese compost. Entonces aquí, en estas condiciones, eh, se va a mantener homeostático, no va a haber ni liberación ni captura de nitrógeno, ¿ya? Ocurren otros casos, por ejemplo, que se llama hambre de nitrógeno. Ustedes lo van a escuchar. Eso ocurre cuando hay poca actividad microbiológica y ustedes hacen una fertilización con urea, por ejemplo. Meten mucho nitrógeno en forma de urea. La urea no es nitrógeno, ¿cierto? No es nitrato ni amonio. La urea es la diamida del ácido carbónico. Entonces, esa molécula la tenemos que transformar para que quede en forma de amonio, ¿cierto? Entonces, ese trabajo de nuevo lo hacen los microorganismos. Aunque no lo crean, cada vez que ponen urea, ponen a trabajar a las microbios del suelo. La urea no está disponible por sí misma, ¿ya? Estos microbios del suelo entonces van a necesitar, o sea, van a ser necesarios muchos microbios para poder transformar esa urea. Entonces imagínense, ¿qué hacen los microbios? Los microbios, para poder empezar a transformar urea, van a necesitar tomar nitrógeno disponible del suelo para poder incrementar primero su abundancia y recién empezar a degradar la urea. Entonces ahí se produce una contradicción, porque uno acaba de aplicar urea y resulta que en las primeras 2 semanas el suelo tiene menos nitrógeno que antes. Uno no entiende qué está pasando en el suelo. Bueno, lo que está pasando es eso, ¿ya? La urea no está disponible como nitrógeno. Los bichos, para poder procesar la urea, requieren aumentar su abundancia. Entonces, para aumentar su abundancia, van a tomar nitrógeno del a corto plazo, ya que una vez que los microorganismos se activan, van a empezar a degradar la urea y se va a generar una cantidad importantísima de nitrógeno, ¿cierto? Bueno, pero esto también ocurre cuando nosotros vamos a hacer compost y tenemos una proporción carbono-nitrógeno cercana a 91. Por ejemplo, pura hojarasca, pura hoja seca del árbol caduco de la plaza de al frente. Ustedes toman solo eso y lo ponen a compostar. Eso no se les va a compostar nunca. Nunca, porque los microorganismos, para poder activarse, van a requerir nitrógeno que no van a encontrar nunca, y entonces va a haber una falta de nitrógeno importantísima y nada, todo es a largo plazo en ese caso, ¿ya? Por lo tanto, en esos casos de sustratos muy pobres en nitrógeno, no les sirve, no se va a hacer de la mejor forma y además van a estar perdiendo nitrógeno. Y por otro lado, tenemos residuos vegetales que tienen mucho nitrógeno, ¿ya? Y este tipo de residuos vegetales muy altos en nitrógeno van a estar liberando nitrógeno al suelo, ¿cierto? Eso es importante para los sustratos orgánicos nitrogenados, ¿ya? Para que lo entiendan, que también es importante.
Pero nosotros nos vamos a quedar con el que necesitamos para el compost, ¿ya? Según la norma chilena, especifica que una relación deficiente va a ser menor a 25:1. ¿Ya? Eso tiene demasiado nitrógeno, ¿ya? Mientras que la otra relación deficiente va a ser mayor a 35:1, que tiene muy poco nitrógeno. Por lo tanto, la que necesitamos es que esté entre 25:1 a 35:1. Por ejemplo, los que tienen esa óptima relación son los guanos, los materiales verdes frescos, cuando están húmedos, ¿cierto? Algunas cáscaras. Pero como les decía, cuando tenemos tejidos leñosos o tenemos hojarasca secas, ¿cierto? Tiene muy poco nitrógeno, entonces no viene bien, ¿cierto? A veces el guano también muy fresco también puede tener demasiado nitrógeno, así que hay que tener cuidado. O sea, el estiércol fresco, el guano ya tiene este proceso de estabilización, pero el estiércol fresco tiene mucho nitrógeno, entonces también es deficiente y por eso hay que mezclarlo, ¿ya? Como por ejemplo acá dice, esto tiene mucho carbono nitrógeno, la hoja seca, la paja, la harinilla, el afrechillo, todo eso, salvado de trigo, todas esas cosas tienen mucho carbono nitrógeno, ya que son en general muchos residuos industriales de la producción de cereal. Pero, profe, Y también, profe, ¿me escucha? sí, sí. ¿El guano fresco entonces serviría solamente para mantención de pradera o no? No, sí sirve para el compost, pero vamos a ver que todo lo tenemos que ir mezclando. Lo importante es llegar a esa proporción final, ¿ya? O sea, poder mezclar todas las cosas, las que tienen alto y poco nitrógeno, ¿ya? Jamás vamos a poder hacer un compost solo con hojarasca, como les digo, no va a funcionar. Ni vamos a poder hacer un compost solo con guano, no va a funcionar. Pero si lo mezclamos, vamos a poder lograr, ¿cierto?, una proporción de carbono-nitrógeno eh, como la que necesitamos. Entonces, como les digo, tenemos ingredientes que tienen alto carbono nitrógeno e ingredientes que tienen bajo carbono nitrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, varias que ya están medidas, ¿cierto? Que se conocen, que tienen porcentaje de nitrógeno, por lo tanto, relación carbono-nitrógeno conocido. Tanto de residuos de comida como de estiércoles, fangos activados, madera de paja, papel, y eso. Ya. Aquí tenemos materia orgánica, carbono nitrógeno de de estos autores, ¿cierto? Más o menos de materia orgánica vegetal, de papel, caña de maíz, pajas, cascarilla de arroz, viruta, acerín, bolsa forestal. Todo eso lo vamos a poder encontrar para hacer nuestros cálculos, ¿ya? Mezcla de gramínea, bonos, alfalfas, de animales, ¿cierto? Estiércoles de bovino, equino, de ovino, porcino, el de humanos, ¿cierto? El de las aves, harina de pescado, harina de sangre, la orina, ¿ya? Todas cosas que podemos utilizar. Les voy a mostrar, antes de pasar a eso, les voy a pasar al tiro esto, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño corte